SolidWorks para Amateur. Vamos a iniciar con una serie de videos donde vamos a desarrollar algunos isométricos desde su vista isométrico para entender un poco cómo ubicarnos en el plano de SolidWorks. Posterior a ello, aumentaremos el nivel de complejidad a partir de vistas desarrollar isométricos. Pasos más primordiales al iniciar cualquier dibujo siempre es definir nuestros planos de trabajo. En este caso tenemos tres vistas. A partir del isométrico nosotros podemos definir acá tres vistas de trabajo. Aquí voy a tener un plano X, Y, Z, suponiendo que este es nuestro origen en SolidWorks, pero es importante saber por dónde pasa para tener presente cuáles son las vistas relacionadas. Por ejemplo, en este caso, si nos ubicamos en esta vista isométrica, aquí tendremos una vista frontal. Si nos ubicamos desde esta vista, tendremos una vista lateral. Y por último, que es este plano acá, como lo vamos a ver más adelante en el espacio de trabajo de SolidWorks, nos vamos a dar cuenta los dimensionamientos de los planos. Y este por último sería la vista planta. Siempre es recomendable utilizar o ubicar nuestro isométrico que quede completamente en el origen. ¿Cuál es nuestro origen? Si nos vamos acá, si miramos nuestro espacio de trabajo en SolidWorks, aquí colocamos con control 7, ponemos nuestro vista isométrico y nos vamos a dar cuenta de nuestro espacio de trabajo como el que estamos viendo acá, donde por ejemplo si yo coloco la vista alzada nos vamos a dar cuenta de que hay una intersección entre los planos Y y X. Si activamos vista planta va a haber una intersección entre los planos Z y X. Y si vemos desde vista lateral, tenemos una intersección entre los planos Z y Y. Importante, siempre también es importante en algunos casos, activar nuestro origen para saber también seleccionar. Por ejemplo, en este caso puntual como el que estamos viendo, es muy sencillo. Aquí nosotros podemos trabajar de una forma muy simple. Podemos iniciar en un plano frontal, donde vamos a desarrollar todo este bosquejo o este boceto de esta zona, y posteriormente podemos destruirlo en ellos en un plano medio para que nos quede completamente centrado. Entonces, teniendo en cuenta eso, vamos a continuar haciendo nuestro modelo 3D. Espacio de trabajo y por dónde iniciar. Siempre es importante también, antes de comenzar cualquier isométrico o cualquier dibujo, cualquier plano, cualquier ensamble, siempre es primordial definir una ruta de trabajo o una intención de diseño. ¿Qué nos va a enseñar esto? Nos va a dar o nos va a ayudar a trazar una ruta, cosa de que sea mucho más fácil si en algún momento nosotros queramos hacer algún tipo de cambios en nuestros isométricos, no se me afecten todas las operaciones. Siempre es importante definir un orden cronológico para hacer las operaciones. Siempre se recomienda que se inicie con operaciones de adición de volumen y posterior a ello se realicen operaciones de eliminación de volumen. Entonces, teniendo en cuenta esto y lo que hemos conversado, lo que se ha comentado, entonces podemos iniciar nuestro isométrico. Entonces, importante definir siempre que nuestro isométrico nos quede completamente centrado. En este caso, si podemos observar, miramos que tenemos un isométrico completamente simétrico. ¿Qué quiere decir eso? Que no necesariamente requiero hacer todo el modelo 3D, sino que simplemente puedo hacer media parte de ello y posterior a ello aplicar una simetría. Entonces, vamos a definir el espacio de trabajo. Aquí miramos que tiene una altura de 100 milímetros. Vamos a agregar aquí 100 milímetros para tener un espacio mejor definido. Y posterior a ello empezamos a hacer nuestro boceto, que después procedemos a acotar. Siempre es importante, porque es importante trabajar con línea constructiva, porque cuando trabajamos con línea constructiva y estamos tratando de hacer simetría, nosotros podemos hacer cotas que se proyecten a la siguiente parte. Por ejemplo, aquí 125. Siempre es importante
también iniciar con las cotas más grandes para que en dado caso, por ejemplo, si nosotros ponemos aquí esta dimensión es para que de pronto se acomode a las dimensiones reales del modelo con la cota más grande, y así evitemos algunos problemas que suceden cuando pues colocamos cotas iniciales muy pequeñas. Entonces se me reduce mucho el dibujo, la escala, y tiende a deformar mucho el modelo inicial que hicimos. Entonces cuando vemos aquí, vemos que está haciendo cotas diametrales, que quiere decir que está tomando el total completo como si estuviera haciendo una proyección. Aquí, por ejemplo, si quiero acotar miren que me sigue tomando la cota del medio como referencia. En este caso simplemente seleccionamos Escape y procedemos a seguir acotando. Aquí en este caso, como ya le dimos la altura total, lo que hacemos es que lo volvemos coincidente. Ya ahí está completamente definido. Recordemos que los colores me van definiendo si está definido o no está definido. El color azul significa que todavía se puede mover. El color negro significa que ya está completamente definido. Entonces procedemos a seguir dando cotas. Tenemos aquí el dimensionamiento. Aquí sería de este punto a este punto de 100. Vamos a definir completamente que sea colineal, y nos faltaría definir esta distancia acá. En algunos croquis como este que estamos viendo a continuación, nos vamos a dar cuenta que en algunas ocasiones, por la misma disposición de las vistas que no definen todos los detalles, por eso en la parte técnica siempre se recomienda hacer planos mediante las vistas de trabajo. Podemos encontrar cotas ausentes. En este caso vamos a asumirla para que me quede completamente definido. Aquí decimos que este es un 6 milímetros y procedemos a crear una simetría. Seleccionamos todas las entidades con respecto a esta entidad y procedemos ahora a salirnos de croquis y hacer nuestra operación de extrusión. Aquí vamos a conocer un poco también, como este plano inicial, vamos a conocer un poco qué me muestran las operaciones. Por ejemplo, aquí en saliente extruir me muestra los diferentes puntos donde inicia mi dibujo o mi operación de extrusión. Por ejemplo, aquí toma como referencia el plano del croquis. Aquí, por ejemplo, yo necesito una superficie de referencia para empezar a hacer la operación de extrusión o plano de referencia. Aquí un vértice, que un vértice no es más que un punto donde se intersectan tres líneas o dos líneas. Y aquí distancia, que por ejemplo yo puedo decir que empiece después de su plano de origen. Entonces aquí planos de croquis. Luego aquí tenemos hasta profundidad específica, hasta el vértice. Recuerden que un vértice es dos puntos de intersección. Hasta una superficie equidistante a la superficie. Aquí por ejemplo lo veremos en algunos otros ejemplos donde pongamos a prueba para ver las diferentes operaciones. Plano medio, que lo que hace básicamente aquí es que extruye en ambas direcciones la misma magnitud. Y por ejemplo, si yo tengo acá una profundidad específica desde un tamaño y yo quiero que la segunda profundidad específica tenga otra magnitud, puedo hacerlo de esta manera.
Y por último tenemos acá operación lámina, que simplemente toma el croquis de referencia y hace un contorno parecido, muy similar a las operaciones de equidistancia que vemos acá en croquisado. Simplemente, pero en este caso no hace un croquis, sino que hace una operación de extrusión, ya sea hacia adentro, hacia afuera o desde un plano medio. Entonces desactivemos esto y vamos a darle plano medio hasta 125. Listo, una vez ya definimos el parámetro de la operación, procedemos a realizar ahora la siguiente parte. En este caso, vemos que tenemos aquí una operación que contiene un círculo. En este caso, también otro tema importante es tratar de reducir al máximo las operaciones desarrolladas. Entonces, en este caso nosotros podríamos hacer, no es necesario hacer una operación de extrusión, sino que podemos hacer enseguida el agujero para que cuando hagamos esta operación quede definido completamente. Entonces seleccionamos esta cara. Vamos a mirar aquí algo, un momentico. Editar la operación. No seleccionamos plano medio, activemos plano medio. Listo, con esto garantizamos que nuestro plano, si yo activo acá y activo acá, miren que nuestros planos pasan todos por el origen. Lo que en algún momento, si quiero hacer alguna modificación o estoy en ensamblaje, me será de mucha ayuda también con los planos de referencia. Entonces, una vez ya tenemos esto, recuerden que para hacer cualquier operación podemos seleccionar caras y tomarlas como referencia de planos. Entonces, en este caso, podríamos hacerlo de la misma forma. Recuerden que cuando uno hace este tipo de operaciones, por ejemplo, yo tengo una línea, yo puedo a partir de líneas también, puedo hacer circunferencia. En este punto, recuerden, hacemos así, nos devolvemos, tocamos y se activa automáticamente la circunferencia. Entonces queremos que esto sea completamente simétrico. Vamos a ponerlo acá. Vamos a seleccionar líneas de referencia. Una línea constructiva de referencia. Vamos a definirla que sea completamente vertical. Y definimos los parámetros. Entonces acá me dice que esto tiene un ancho de 60. Listo, ahí lo tenemos completamente definido. Y acá hay una distancia de 30. Entonces esto vamos a convertirlo en línea constructiva. Aquí vamos a hacer otra línea constructiva para realizar después la simetría. Y hacemos la circunferencia, que en este caso es de 21 milímetros. Simetría, seleccionamos nuestros aristas o líneas de referencia. Control 7, siempre es importante ubicarnos en los planos. Y procedemos a realizar la operación, en este caso de 20 milímetros. Seleccionamos los contornos, invertimos la dirección. Aquí enseguida aprovecho para mostrarles esta opción. Por ejemplo, aquí cuando vemos que estamos creando operaciones adicionales, me sale esta parte acá de fusionar resultados. Yo aquí, por ejemplo, si dejo activo esta opción, me voy a dar cuenta que si me voy a sólidos, tengo un solo sólido. Si al momento de realizar la operación desactivo esta operación, ya no tengo un sólido, sino que tengo 3 sólidos. ¿Esto qué me va a ayudar o en qué me va a favorecer? En algunos casos nosotros queremos que algunas operaciones impliquen algunos sólidos específicos y después podemos fusionarlos. En este caso, en este ejemplo no es el caso, así que vamos a proceder a dejarlo fusionado.
Y así podemos terminar nuestro primer ejercicio. Pasamos al siguiente. El siguiente ejercicio. En este caso podemos hacerlo de dos formas. Inicialmente podemos hacerlo desde la vista lateral y después hacer dos cortes. O la forma más sencilla siempre sería, en este caso podríamos hacer esta parte en vista frontal y posterior a ello esta parte en vista lateral y después hacer el corte. O también podríamos hacer un plano con este ángulo de referencia que estamos viendo aquí y podríamos hacer el corte, hacer la operación de extrusión. Entonces miremos cómo lo podemos hacer. Iniciamos en plano alzado. En este caso vamos a tomar la referencia de los círculos caso este es de 8 milímetros. Aquí importante tener presente es que estas cotas están en radio, estas cotas están en diámetro. Entonces recuerden que el radio es 2 veces el diámetro. Hacemos nuestro bosquejo y vamos a hacer un acotado inicial. Vamos a hacer aquí una línea de referencia. Y vamos a aplicar restricciones. Recuerden que para hacer restricciones con las entidades con control sostenido se da clic, se seleccionan las dos entidades y automáticamente se me activa el Property Manager donde veo las diferentes restricciones o relaciones que puedo agregar a las entidades que estoy seleccionando. En este caso vamos a seleccionar las tres y vamos a decir que es igual. Y agreguemos acá. Esto tiene una distancia de 46. Ahorita vamos a seleccionar entonces los puntos acá de la circunferencia con control sostenido. Seleccionamos la entidad y activamos simétrico. Hace falta la distancia que en este caso es de 28 y de este punto a este punto es de 16. Procedemos acá a definir estas entidades aquí. Vamos a ver. Entonces procedemos a acotar acá esta distancia que son 70 milímetros y aquí vamos a tomar el radio que no nos está especificando como este radio de 10. Agregamos radio, en este caso es 10. Aquí observamos que no nos queda completamente definido. ¿Qué nos hace falta? Que este definimos aquí completamente y definimos acá completamente y procedemos a destruir. Si queremos podemos recortar estas entidades sobrantes o simplemente lo que tenemos que hacer es que cuando tengamos este tipo de opciones debemos de seleccionar los diferentes contornos o croquis que nos vemos acá. Por ejemplo, como sabemos, miren que cuando seleccionamos la operación, este es un contorno, este es otro contorno, este es otro contorno, este es otro contorno. Entonces, en este caso nos toca seleccionar los contornos y listo. En este caso tiene un espesor de 10. En el siguiente punto, ¿qué podemos hacer? Vamos a la vista lateral, seleccionamos vista lateral y procedemos a trabajar en esa vista. Vamos a utilizar esta operación acá que es un rectángulo de 3 puntos esquina. Y vamos a darle el espesor, que en este caso es 10 milímetros.
y procedemos a dar el ángulo, en este caso sería 150. Definimos la altura total, que en este caso son 40, y vamos a proceder a extruir plano medio, en este caso serían 70. Seleccionamos la cara y ahora vamos a hacer el corte que nos hace falta. Vamos a utilizar una operación acá, se llama simetría. Activar croquis, simetría, y vamos a crear una entidad de referencia. Y activamos acá simetría. Simetría dinámica, seleccionamos la entidad y con esto lo que nosotros hacemos es que todo lo que se haga de un lado se va a copiar. Cerramos acá nuestro croquis y procedemos a darle dimensiones. En este caso acá son 25. Esta altura de acá con esta son 17 y este espesor de acá a acá es 8 y esta distancia de acá a acá son 45 y realizamos una operación de corte por todo. Control 7 y aquí tenemos nuestro isométrico. Vamos a desarrollar el siguiente modelo, pero ya a partir de otro tipo de operación, que en este caso es revolución. Siempre que tengamos una pieza de esta forma, como la que estamos viendo acá, que sea cilíndrica, siempre lo recomendable es trabajar mediante operaciones de revolución y solamente es necesario desarrollar no todo el sólido, sino una simple cara. Por ejemplo, todo ese contorno que estamos viendo rayada, ese que estamos rayando acá, solamente es la necesaria. Siempre es importante tener en cuenta, aquí vemos que este es una parte que tiene un agujero, entonces respetando esa parte. Aquí observamos y vemos los planos de referencia. Aquí cambia un poquito la regla del juego con respecto a los planos, porque es importante también tener en cuenta, vamos a colocar nuestra vista isométrica, los planos de intersección. En este caso, por ejemplo, yo puedo trabajar tanto en vista planta, tanto en vista lateral, que nuestro plano o nuestro isométrico nos va a quedar de la misma manera. ¿Por qué? Porque es un eje rotativo y tiene el mismo eje que se interceptan entre ambos, lo cual me va a garantizar que la vista isométrica final sea como la que estamos observando. Entonces vamos a hacer el ejercicio, vamos a hacerlo en vista lateral inicialmente. Voy a desactivar la vista planta y después lo que hacemos es que lo rotamos a la siguiente vista. Entonces, en este caso vamos a hacer mi línea de referencia. En este caso va a ser también una línea constructiva. Vamos a darle la distancia total. En este caso sería 70 más 25, que sería un total de 95. Cuando se tienen agujeros, lo ideal sería vamos a hacer una pequeña muestra acá para que tengamos presente cómo funciona la operación de revolución. Cada vez que nosotros utilizamos la operación de revolución y activamos la operación de revolución, me va a aparecer este mensaje que tengo el croquis abierto y que es necesario cerrarlo. Le doy sí y aquí nos vamos a dar cuenta que nos va a hacer un cilindro sólido. En el caso que nosotros tenemos, vamos a
a cambiar el ejercicio. Vamos, en vez de hacerlo así, lo que hacemos es que vamos a cerrar este sólido por acá y realizamos la operación de revolución. Aquí, por ejemplo, debemos de tener en cuenta cuál es el eje de revolución. Y miren que la diferencia de uno con respecto al otro. Esto es importante tenerlo en cuenta al momento de utilizar esta operación de revolución. Entonces procedemos a continuar con el modelo que estamos desarrollando. Siempre es importante hacer un pequeño bosquejo, que posterior a ello procedemos a darle dimensionamiento. Aquí tenemos algo así y así. Vamos a mirar acá qué pasa. Bueno, vamos a trazar esta línea vertical nuevamente. Y procedemos a recortar esto. Listo. Entonces, ya definimos la distancia total. Vamos a definir aquí estas entidades que son primordiales. En este punto acá, decimos que son coincidentes. Listo, ya tenemos definido. Y aquí procedemos a acotar. Observamos acá. Tengo un diámetro interno de 30 milímetros. 30 milímetros. Aquí tenemos uno de 20. O sea, en este caso sería 10. Aquí hay una distancia de 25. Aquí, por ejemplo, vamos a mirar acá esta distancia que hay de aquí con respecto a esta línea es de 42. Este diámetro mayor que estamos viendo aquí es de 140. Este diámetro que estamos viendo acá, miramos que es de 110. Este diámetro que estamos mirando por acá es de 100. Vamos a organizar aquí un poco las vistas. Es de 100. Esta distancia que tenemos acá es de 3 milímetros. Y miren cómo vamos definiendo completamente nuestro isométrico. Aquí tenemos una distancia, esto me dice que es de 8. Y esta distancia que estamos observando acá con respecto a esta línea es de 48. Este diámetro que tenemos acá es de 40. Vamos a organizar mejor las vistas, siguiendo también la normativa. Y por último, este espesor que estamos viendo acá es de 12. Vemos aquí un radio de 6 milímetros. Vamos a hacer enseguida ese radio. Y aquí tenemos un mensaje que los radios no especificados tienen un radio de 2. Entonces seleccionamos acá, cambiamos a 2 y seleccionamos este que no está especificado de 2.
Este de acá también es de 2. Este interno de acá también es de 2. Y ya no tenemos más radios especificados. Tenemos nuestro croquis. Y procedemos ahora a realizar nuestra operación de revolución. Terminamos la operación, revolución. Y con esto observamos nuestro isométrico ya completamente terminado. Si en dado caso nos equivocamos de plano, no es algo que nos va a generar dificultad, simplemente seleccionamos el croquis, le damos editar plano, seleccionamos nuestro nuevo plano, vamos a probarlo aquí en vista lateral, que es nuestro mismo eje de referencia, seleccionamos y miren que nuestro isométrico nos va a aparecer. Si seleccionamos vista isométrico, que es control 7, nos va a aparecer de la misma forma. Pero si realizamos el cambio del plano a la vista de alzado, vamos a ver cómo hay una afectación directa en la forma de la operación. Esto yo también lo pude haber hecho mediante operaciones de extrusión, pero recuerden que siempre es importante tratar de minimizar el número de operaciones desarrolladas. Y con esto pues ya terminamos esta parte inicial de tutoriales básicos en SolidWorks.